Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre operaciones multidominio, sobre todo desde la perspectiva del Ejército de Tierra español. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Bonifacio Gutiérrez de León, que es coronel del Ejército de Tierra y que actualmente se encuentra destinado, desde hace ya, de hecho, varios años, en el mando de Estremamiento y Doctrina del Ejército de Tierra y, en concreto, además, allí es el subdirector de Investigación y Lecciones Aprendidas de la DIDOM, de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. ¿Qué tal, Bonifacio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Javier. Oye, pues, como siempre, a todos los que pasáis por aquí, de entrada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por el tiempo que nos vas a dedicar a hablarnos de estos temas tan interesantes. Nada, encantado de estar con vosotros y de contribuir a difundir y a explicar nuevas ideas y nuevos conceptos que están en boga tanto en el ámbito de la Alianza como de nuestras Fuerzas Armadas. Como sabes, una cosa que hacemos cada vez que nos visita por primera vez un invitado es una presentación dialogada, o sea, destacar algunos puntos de su currículum, especialmente aquellos que están relacionados con el tema que vamos a tratar. Entonces, en este caso, eres una persona muy adecuada porque estás trabajando este tema desde hace un tiempo en el marco de un proyecto internacional, de la iniciativa del MCDC, que es la campaña multinacional de desarrollos de capacidades, o sea, MCDC con las iniciales en inglés, que ahora, si quieres, entramos en qué consiste esa iniciativa, que en este caso, esa campaña tiene por objeto las operaciones multidominio y ahí trabajáis sobre esto que supone para el Ejército de Tierra y además lo hacéis en concurso con otros países aliados. ¿Cuándo empezó el MADOC a colaborar en esta campaña y en qué consiste esto del MCDC? Pues el MCDC es una iniciativa liderada por el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en la que participan aproximadamente algo más de 20 países y la OTAN y la Unión Europea. La OTAN participa con su centro de transformación con ACT y la Unión Europea con la EDA, con la Agencia Europea de Defensa. Y lo que pretenden es buscar soluciones a las necesidades operativas, a los problemas operativos que se están detectando para actuar en las operaciones actuales y futuras, todas fundamentalmente centradas en el carácter conjunto y multinacional. Como me has preguntado, con la MCDC nosotros empezamos a colaborar en el 2017, aunque esta iniciativa es heredera de los antiguos experimentos multinacionales, en las que ya participamos en temas como Cultural Awareness en el 2010 o en ciberdefensa en el 2013. Y los trabajos se desarrollan mediante unas campañas que duran unos 2 años, en los que mediante una temática general se desarrollan varios proyectos, siguiendo la metodología de desarrollo y experimentación de conceptos de la OTAN. Y al final se aprueba un documento que no es vinculante para ninguno de los países y que en algunos casos está también disponible en Internet. También quisiera destacar que un aspecto importante en el caso de España, y es que la dirección de la participación en esta campaña recae sobre el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, que es parte del Estado Mayor de la Defensa. Y en determinados proyectos solicitan que la coordinación de la participación nacional la lleve a cabo algún ejército o uno de sus mandos subordinados. En el caso de que vamos a hablar de las operaciones multidominio, durante los años 2021 y 2022 trabajamos en un proyecto que pretendía definir, crear un marco de entendimiento común sobre lo que eran las operaciones multidominio y desarrollar unos principios generales que guiasen ese entendimiento. En este proyecto participamos nosotros, como digo, como colaboradores, como coordinadores nacionales y el proyecto está ya terminado e incluso está disponible en Internet.
Y en el ámbito también de multidominio, tras terminar este proyecto, a principios del 23 comenzamos en uno derivado, uno de los aspectos fundamentales, que es el mando y control de las operaciones en multidominio. Y en este caso, dada la importancia ya del proyecto que ha adquirido para nuestras Fuerzas Armadas, la dirección y coordinación la está llevando directamente el Estado Mayor de la Defensa y nosotros colaboramos como un órgano más de apoyo. Y aquí quisiera ya destacar una idea importante desde el primer momento, que aunque vamos a hablar de sus implicaciones para el ejército de tierra, las operaciones multidominio son un concepto eminentemente conjunto y a lo que están llamadas es a revolucionar la forma en que la fuerza conjunta va a operar y, por supuesto, de ahí saldrán unas implicaciones que va a tener para las fuerzas terrestres como parte de esa fuerza conjunta. Genial. Has comentado antes que el resultado de este proyecto de lo multidominio está disponible en Internet, ¿no? Sí, está disponible. Es un poco difícil de encontrar. Por eso pero... mismo te lo preguntaba, porque si te parece, si me pasas el enlace, lo meto después en la descripción de este episodio. Visto. Es un poco, porque está en la página, para que lo sepa, está en la página del gobierno de Reino Unido, en la misma que estaban los otros proyectos. Pero yo te envío el enlace. Zona gris Genial. Sí. Perfecto. Una cosa también a aclarar a los que nos escuchan es que el MCDC, o sea, el Multinational Capability Development Campaign, no es una iniciativa propiamente de OTAN ni de Unión Europea, que eso es algo que me llamó la atención, el que participé con vosotros, que estuvimos ahí 4 años juntos y además lo pasamos muy bien, ¿no?, en los seminarios que teníamos por ahí fuera. Y además esto es algo que tenemos que aprovechar, ¿no?, para darle relevancia a la batalla que tuvimos para que prevaleciera el concepto de zona gris sobre el de guerra híbrida. Pues sí, fueron 4 años súper intensos, pero yo creo que realmente aprendimos muchísimo y muchas de las ideas que fuimos trabajando y fuimos entendiendo y las posturas que fuimos presentando son las que al final se han adoptado también en España. De eso yo creo que nos debemos de sentir orgullosos del trabajo que realizamos allí. Ese fue el MCDC Countering Hybrid Warfare, que estuvimos ahí en 2 de esas iteraciones de 2 años, ¿no? En total 4 años. Pero una cosa que me llamó la atención es que que había países que no eran ni de OTAN ni de Unión Europea y que eso estaba fuera del marco de OTAN y de Unión Europea, aunque luego hubiera colaboración, porque en concreto en ese proyecto tuvimos varios seminarios en Helsinki, en el Centro de Excelencia de OTAN y DUE, contra amenazas híbridas. O sea, que había una relación ahí próxima, pero que esto estaba fuera de esas estructuras. Sí, pero de una u otra manera va creando ese entendimiento común para luego muchas veces conseguir que una vez que la OTAN se pone a trabajar en la aprobación de conceptos y de doctrinas, que tiene un procedimiento de aprobación bastante más complejo, pues esas ideas hayan ido ya calando en todos los aliados. Uh-huh. Y luego otra cosa a destacar de tu currículum, relacionada también con lo que nos vas a contar ahora, es el puesto en el que actualmente estás y la institución militar con la que tienes relación desde hace ya bastantes años, que es, por un lado, el Mando de Exterminio y Doctrina, y luego, en concreto, la DIDON, que es la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales. Entonces, a veces se ha hablado en el podcast de la DIDON, pero ya que estás tú aquí, o sea, que llevas ahí trabajando y conoces muy bien la intrahistoria y la labor que hace la DIDON, me gustaría aprovechar para pedirte que nos cuentes en qué consiste, o sea, qué hace la DIDON y cuál es su función, quiénes estáis ahí. La Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales es una pequeña unidad del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Realmente solo somos el 2% de su personal, que está a mando de un general de división y que realizamos una de las partes fundamentales de la misión del MADOC como órgano responsable de la gestión del conocimiento. Podríamos decir que nuestra misión fundamental tiene 2 pilares. Por un lado está apoyar
al Estado Mayor del Ejército en los procesos de innovación y transformación para disponer de las fuerzas que vamos a necesitar en el futuro y, por otro lado, proporcionar a las fuerzas terrestres el cuerpo doctrinal que necesitan para cumplir con eficacia su misión en cualquier momento. Para ello, nos organizamos en dos subdirecciones y localizadas en Granada y una serie de pequeños equipos, 11 en total, que están distribuidos prácticamente por toda la geografía española. En cuanto a las dos subdirecciones, por un lado está la que has comentado, la de investigación y lecciones aprendidas, en la que nos centramos en tres áreas. Por un lado está el desarrollo de trabajos prospectivos que alerten cómo va a evolucionar el entorno operativo en los próximos años y cómo tenemos que ir transformando y modificando las estructuras y los procedimientos del Ejército de Tierra. Es decir, aquí sacamos documentos de carácter general. Nuestro producto estrella es el entorno operativo terrestre futuro que aprobamos a final de 2018 y que conoces bien porque colaboraste con tu equipo en la primera parte de su redacción, fundamentalmente en definir cómo iba a ser ese entorno operativo. Y aquí también elaboramos cada 2 años un documento que denominamos Tendencias, en el que analizamos y seguimos cómo nuestros países aliados, los países que denominamos de referencia, están evolucionando y están transformando sus ejércitos. La segunda área se centra en la elaboración y experimentación de conceptos. Aquí ya lo que hacemos, buscamos soluciones concretas a esos problemas generales que habíamos identificado, soluciones que pueden ser presentes o futuras. Buscamos esas soluciones, las definimos, las aclaramos y las experimentamos. Y una vez que comprobamos que son viables, estamos ya en disposición de adoptarlas en nuestro ejército de tierra. Esas soluciones pueden ser adquirir un nuevo sistema de armas, modificar una publicación doctrinal, modificar las estructuras de alguna unidad, también puede incluso cambiar la formación del personal, o en la mayoría de los casos es una combinación de todas ellas. Y el último área que trabajamos es el análisis de lecciones aprendidas, por una parte del empleo de nuestras unidades en operaciones y ejercicios y por otra parte de los conflictos que consideramos que son de interés. Todo este análisis de operaciones es también una fuente importantísima de información, pues para identificar las capacidades que disponemos en el caso que debamos modificarlas o adquirir otras nuevas. Y la otra subdirección, la subdirección de doctrina orgánica y materiales, es la responsable de transformar, podríamos decir, en hechos esos conceptos y lecciones aprendidas una vez que lo hemos validado. ¿Y cómo los transformamos? Pues los transformamos ya en el cuerpo doctrinal que van a emplear nuestras unidades, en los requerimientos operativos del armamento y equipo que consideramos debemos adquirir y en la estructura y la plantilla orgánica de nuestras unidades. Y como he comentado, tenemos 11 equipos distribuidos por toda la geografía española. Esos 11 equipos trabajan de manera transversal para las dos subdirecciones, aproximadamente son la mitad del personal de la dirección y son el verdadero pulmón y fuente de conocimiento de nuestra dirección. Se denominan jefaturas de adiestramiento y doctrina, están ubicadas en los centros docentes militares y contamos una por especialidad fundamental y otras complementarias, como son infantería, caballería, artillería, ingenieros, transmisiones, aviación de ejército, logística, cuarteles generales e inteligencia, operaciones especiales, montaña y NBQ. Y por último, otro aspecto importante a señalar es que todo este proceso tiene que ser coherente con el desarrollo conjunto y multinacional y por eso estamos implicados tanto en los principales proyectos de carácter
conjunto como multinacional que consideramos que son de interés para la evolución del ejército de tierra. Se ve muy bien la relación entre esas realidades que aglutina la DIDOM, porque al final el motor del cambio es en buena medida esa propuesta, ¿no?, de solución, lo que los anglosajones llaman, quizás de una forma muy pretenciosa, la teoría de la victoria, que es esa solución a un problema militar, ¿no?, que es el concepto, y que de ahí entiendo que surge luego eso se traduce al final en doctrina, y a su vez esa doctrina obliga a cambios en los materiales, en la orgánica y demás. O sea que se ve que hay una coherencia interna porque al final pues las unidades son de una determinada manera, tienen una serie de elementos, y tanto humanos como luego de recursos materiales, y como al final todo eso forma un engranaje coherente, ¿no?, y con una lógica sistémica, porque detrás hay una teoría de cómo se deben hacer las cosas para resolver determinados problemas o para responder a determinados desafíos. Pues sí. Y además, ya por último, me gustaría concluir que tenemos otro equipo que está integrado dentro de la subdirección que mando, pero trabaja para la dirección en su totalidad. Es un equipo de un área de gestión del conocimiento, porque tan importante es adquirir el conocimiento como luego ser capaces de que ese conocimiento llegue a todas las personas que lo requieren. Entonces, disponemos de una serie de herramientas en nuestra intranet, en la intranet de defensa, en la cual facilitamos de una manera lo más fácil posible, pues que todo el conocimiento que producimos en la dirección llegue a todos los usuarios. Ahí seguís teniendo la Wikipedia militar. La Militarpedia sí que la seguimos teniendo, y con el paso de los años le hemos ido dando un enfoque diferente y más práctico, y ahora sobre todo el aspecto de la Militarpedia lo que hacemos es, cada vez que hay una reunión, un seminario importante y somos capaces de grabarlo, pues lo incluimos en nuestra Militarpedia, todas las presentaciones, todas las ponencias, con enlaces. Cuando trabajamos cualquier tema de actualidad, por ejemplo, de operaciones multidominio, hemos creado una página en la cual tenemos incluidos varios vídeos, los enlaces a los documentos más importantes, y de esta manera pues tratamos de transmitir ese conocimiento, que no se nos quede solo en casa. Sí, bueno, hay que aclarar a los que nos escuchan que eso solamente es accesible desde la intranet militar, ¿no?, la Militarpedia. O sea que eso no está en el ámbito público. No, está solo en el ámbito del Ministerio de Defensa. Muy bien, pues si te parece, entramos ya en el tema, porque ahora, o sea, se explica muy bien el contexto de trabajo, y ahora pasamos a un caso concreto, ¿no?, de este motor de cambio a partir de conceptos, ¿no?, y de algo que está llamado a convertirse en doctrina, que son las operaciones multidominio. Sobre este tema ya tenemos publicado otro episodio, que es el número 15, con Guillermo Purido, que en este caso era una visión más académica, porque Guillermo tiene un libro magnífico sobre el tema, porque da una visión muy integradora de qué son las operaciones multidominio, es el de Guerra Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense, y como podcast es el episodio número 15. Pero contigo vamos a ver la dimensión complementaria y esencial, que es la dimensión más práctica, o sea, cómo se ven estas operaciones desde Fuerzas Armadas y en concreto desde el Ejército de Tierra. Así que empezamos con la cuestión. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿esto de dónde viene? O sea, ¿cuáles son los antecedentes? Porque esto es un concepto netamente americano en su origen, aunque ahora se está difundiendo a los aliados, pero sobre todo viene de Louis Army. Entonces, ¿cuál es la intrahistoria de esta idea, ¿no?, de las operaciones multidominio? Sí, bueno, pues vamos a ver si soy capaz de resumirlo de una manera breve y sencilla. Nos vamos a ir a abril de 2015 a una conferencia en el US Army War College, en la Escuela de Guerra del Ejército Americano, en el que el subsecretario de Defensa de ese momento, el señor Bob Work, encargó al Ejército y al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos un nuevo concepto que resolviera los problemas a los que se enfrentaban sus Fuerzas Armadas. Si nos ponemos en situación en el 2015,
el ejército americano y prácticamente de toda la OTAN llevaba muchísimos años centrados en la insurgencia y la lucha contra la insurgencia en los teatros de Afganistán e Irak. Y hacía un año, en el 2014, realmente la Federación Rusa nos sorprendió a todos e incluso no llegamos muy bien a entender cómo pues también a todos los servicios de inteligencia con la anexión de la península de Crimea y todas las operaciones de desestabilización que realizó en Ucrania Oriental. También por esa fecha, no sé si lo habréis tocado en otros podcasts, se aprueba la nueva doctrina militar rusa y su estrategia militar de defensa, en la cual visualizaba como una de sus grandes amenazas la expansión que la alianza había realizado hacia su territorio, a lo que ellos consideraban su zona de influencia, y en el que Rusia quería volver a recuperar su protagonismo de gran potencia mundial. Pues bien, en ese entorno, el subsecretario de Defensa comenzó a describir pues todos los problemas que crearía la guerra del siglo XXI, y que prácticamente ya el general Gerasimov no había expuesto en su artículo, que yo creo por todos conocidos. Y había dos aspectos que señalaba como claves, que eran la precisión y el coste relativamente bajo de las municiones guiadas, que estaba reduciendo las ventajas operativas de Estados Unidos. Y por otro lado, la guerra informativa estaba alcanzando una nueva dimensión. Cuando el ejército americano se refiere a guerra informativa, hay que entenderlo muy bien, porque el concepto no es... En España no tenemos el concepto de guerra informativa. Para ellos es una combinación de guerra cibernética, guerra electrónica, operaciones de información, engaño, negación, todas las capacidades que puede emplear el enemigo para interrumpir nuestros sistemas de mando y control y obtener ventajas en el ciclo de la decisión. Pues bien, la combinación de estos dos elementos afirmaba que daría lugar a una serie de ataques letales y no letales que podrían llegar desde distancias muy próximas, desde 100 pies o de 10.000 millas de distancia, o ambos a la vez. Y proponía que se desarrollase un nuevo modelo o una nueva doctrina que permitiese al ejército de Estados Unidos vencer en la guerra del futuro. Y en principio le denominó Batalla Aeroterrestre 2.0. Si quieres, comentamos un poco la batalla aeroterrestre. La batalla aeroterrestre, muy brevemente, era el elemento clave que se diseñó para derrotar al ejército soviético en masa en las llanuras de Europa. Sí, es que eso venía de los años 80, o sea, eso es pura guerra fría, sí. Claro, y concebía las áreas del campo de batalla profundas, próximas y de retaguardia. Se basaba en destruir los segundos escalones no comprometidos del enemigo, mientras en primera línea se realizaban duros enfrentamientos, y sobre todo de ahí el nombre de batalla aeroterrestre, porque las operaciones se realizaban en dos espacios físicos, la tierra y el aire. Para los que nos escuchan, si les interesa el tema de la batalla aeroterrestre, tenemos en la página web de Global Strategy el enlace a un podcast que hice con los amigos de Stocas específico sobre la batalla aeroterrestre, ¿no? Eso para los muy cafeteros, porque ahí entramos en todas las entrañas y el origen y los detalles de la batalla aeroterrestre. Pues bien, esto lo que hacía era daba un punto de partida para que se empezase a pensar en la sinergia de los dominios tradicionales, tierra, mar y aire, con los dos nuevos espacios que poco a poco se habían ido los dos nuevos dominios que se habían ido introduciendo ya en el ejército, en las Fuerzas Armadas americanas, como eran el espacio y el ciberespacio. Y lo que se buscaba es que cada uno
complementaría mejor los efectos y compensaría las vulnerabilidades de los demás. Y otro aspecto interesante era que había que dejar de pensar únicamente en la dimensión de efectos físicas y se debería de considerar otras dimensiones que hasta ese momento siempre estaban ahí, pero no se consideraban al mismo nivel como para el ejército americano eran las dimensiones de efectos humanas y de información. Esto se llama operaciones multidominio. Entiendo que sobre todo porque incorpora esas otras dimensiones, porque si no, parece que es llamar de una manera diferente a algo que ya existía, que eran las operaciones conjuntas de tierra, mar y aire, ¿no? Y si queremos meter una capa más de espacio ultraterrestre. Pero entiendo que es multidominio porque también hace referencia a esos otros dos dominios que son competencia a su vez de los tres ejércitos. Sí, ese es uno de los aspectos claves en el que ya desde el primer momento se consideró que esto era mucho más que una evolución de la batalla aeroterrestre, que el elemento clave era la sinergia entre dominios. De hecho, el nombre, el primer nombre que se le da a este tipo de operaciones es batalla multidominio, por esa evolución conceptual. Pero posteriormente, luego lo iremos tocando un poco más adelante, se dan cuenta el ejército americano también que el término batalla está muy relacionado, las batallas son parte de los conflictos armados y que esto iba mucho más allá del conflicto armado, que el ejército debería estar preparado para actuar en todo el espectro del conflicto. Es lo que los americanos han venido a llamarle competición y nosotros en España hemos entendido como zona gris. De ahí que finalmente el nombre que se adopte sea de operaciones multidominio en vez de batalla multidominio. Y luego hay otro aspecto importante que desde el primer momento se tuvo muy en cuenta, era que el mayor problema no era lo que muchos puedan pensar que era un problema tecnológico, el aplicar la tecnología a los procedimientos de las diferentes unidades, sino que el principal problema era un problema de personas, que no tenían a las personas adecuadas y que carecían del entrenamiento, el equipo y la doctrina adecuados para ganar en esa lucha futura. Con lo cual, un aspecto clave de las operaciones multidominio es el que luego lo iremos tocando, es el cambio el cambio de mentalidad requerido en todos los escalones de mando. O sea, esa visión sistémica a la que aludíamos al presentar lo que hace la DIDOM, o sea, de ver las Fuerzas Armadas como un sistema complejo que va más allá de los meros materiales, o sea, del mero equipamiento que aparece, por ejemplo, en el Military Balance, donde está el orden de batalla, ¿no?, de cada uno de los ejércitos. Y es una visión mucho más compleja, ¿no?, más sistémica, introduciendo el factor humano y luego, por supuesto, el factor doctrinal, o sea, el software que explica cómo funciona esa organización. Claro, aquí lo que estamos buscando, a diferencia de otros conceptos y de otros productos y de otros trabajos en los que hemos trabajado en la campaña multinacional de desarrollo de capacidades, es cómo tiene que combatir la fuerza conjunta, cómo tiene que ser capaz de evolucionar la fuerza conjunta para enfrentarse a los retos del siglo XXI. Pues bien, ya con toda esta idea, ya en el año 2018 el Ejército de Tierra aprobaba su concepto de operaciones multidominio como el primer paso para su proceso de transformación y evolución doctrinal. Y ya se fijaba que ese concepto debería estar implementado en el Ejército en el año 2028. Pero
como el ejército americano al final son tan rápidos, ya en el año 2022, todas las capacidades que requieren las operaciones multidominio, ni mucho menos las han adquirido ya. Pero en el año 2022 ya lo han incorporado a su cuerpo doctrinal y en su manual central de operaciones, que es el FM 3.0, ya introduce cuáles son todas las claves de las operaciones multidominio para el ejército de tierra. Este manual sí que está disponible en Internet, es el FM 3.0 operaciones. Cualquier persona que esté interesada se lo puede descargar y los tres primeros capítulos son muy interesantes porque de una manera muy general describen ese entorno de seguridad y cómo el ejército de tierra tiene que irse adaptando. Entiendo, por tanto, que la doctrina como tal ya está madura, o sea, porque si se ha convertido en un manual de operaciones, o sea, en FM, que es de, si no estoy equivocado, es de Field Manual, o sea, de manual de campo, el de operaciones además, que es en buena medida la piedra angular, porque por ejemplo, el de la batalla aeroterrestre, cuando se aprueba definitivamente, es igual, es un FM y operaciones. Por lo tanto, entiendo que esta fase más especulativa que hemos visto, ¿no?, desarrollarse en los últimos años, ya ha cristalizado en algo más oficial y maduro, como es este manual de campo. Sí, realmente el ejército americano va muy rápido porque las operaciones multidominio no están todavía maduras y lo veremos a lo largo de los próximos minutos. Y luego hay un aspecto clave que es que no puede ser de otra manera, es que las operaciones multidominio son eminentemente conjuntas. Entonces, ese es un melón interesantísimo, sí. Que te preguntaré por él también. Sí, porque ahí hay dinámicas muy curiosas, ¿no? En concreto sobre el tema de mando y control, que ahora es lo que estáis trabajando más. Sí. Porque, bueno, no voy a adelantar el acontecimiento, te lo preguntaré un poco más adelante. Ahora vamos a comentar varias cosas de las operaciones multidominio y podremos ver qué ideas están ya maduras, que hay algunas que sí están maduras y otras que hay muchísimo trabajo por delante. Es decir, al final lo que el ejército de tierra puede hacer como ejército, pues eso lo tienen bastante claro. El resto es cómo esas operaciones realmente son multidominio. Entonces, en cuanto, por ir centrando el tiro, para el ejército de Estados Unidos tiene identificados dos adversarios de manera clara, concisa y precisa, que son China y Rusia, que están actuando y están atacando están actuando sobre Estados Unidos y sobre todos los aliados en todo el espectro del conflicto, que están realizando en competición, para nosotros en zona gris, acciones diplomáticas, económicas, guerra no convencional y de información, y que están creando ambigüedad política. Y que consideran que de esa manera pueden, de esto sabes tú tanto como yo o más, y que de esta manera pueden alcanzar sus objetivos, pero que si no son capaces de alcanzar sus objetivos en esta zona gris, pues están preparados para recurrir rápidamente al conflicto armado. Y para ello, una de sus piezas clave, esto es la visión de Estados Unidos, son los sistemas antiacceso y de negación de área que están creando y que imagino que habréis comentado también en algún que otro podcast. Para los que nos escuchan, porque en ese episodio además se explica en detalle qué es una 2AD, o sea, un antiacceso y denegación de área. Es el episodio número 2 con nuestro amigo Guillén Colón. El tema del episodio es si Argelia está desarrollando una estrategia A2AD. Para que los que le interese, es el número 2 del podcast. Pues bien, pues a partir de ahí, Estados Unidos considera que su fuerza conjunta debe ser capaz de vencer a sus oponentes y alcanzar sus objetivos estratégicos, tanto en competición como en conflicto armado, y posteriormente, vuelta a la competición, deben seguir estando preparados y actuando. Es decir, ellos lo que denominan es no sé si habréis visto el dibujito americano, pero es bastante curioso porque denominan un continuum of competition. Y uno de los aspectos claves que afirman es que en competición el ejército de Estados Unidos, pues igual que el resto de la alianza, han permanecido reactivos por
por razones culturales, legales y políticas, y que esto debe de cambiar y que las fuerzas deben estar activadas en todos los dominios, incluidos el espacio y el ciberespacio, el espacio electromagnético y el entorno informativo, y que deben de ser capaces de pasar rápidamente de una situación de crisis a un conflicto armado. Y una vez que se inicia el conflicto armado, pues deben de tener las fuerzas suficientes para vencer esa estrategia, esa burbuja asadosa del adversario y penetrar y romper esa integración de esos sistemas, tanto a nivel estratégico como operacional, y conducir una maniobra expedicionaria en un campo de batalla extendido, en un campo de batalla muy amplio, que no es solo físico, sino también virtual e informativo, y explotar la libertad de maniobra. Y una vez que vuelvan a la competición, deben de consolidar las ganancias y disuadir de nuevos conflictos. Esa es una manera en general, la forma en que debe actuar la fuerza conjunta. Y para ello han definido tres principios que vienen muy bien explicados en el manual, en el concepto vienen de manera general, pero ya en el manual, en el FM 3.0, se entiende muy bien. Que esos tres principios son postura de fuerza calibrada, formación en multidominio y convergencia. Hay dos. Pues si quieres vamos viendo cada uno de ellos, porque esto creo que es el núcleo, ¿no?, de las operaciones multidominio. Claro, y luego esto es lo que nos va a permitir entender el concepto de la OTAN, el concepto conjunto norteamericano e incluso las implicaciones para el ejército de tierra. En primer lugar, el primero de esos tres principios es la postura de fuerzas calibrada. ¿En qué consiste? Recordamos que estamos todavía en ejército de tierra. Pues consiste en el despliegue de fuerzas a diversas distancias estratégicas, con unas fuerzas de presencia avanzada y otras fuerzas expedicionarias. Aquí, ¿cuál es el aspecto clave? Pues bien, pues que el ejército de tierra durante muchos años ha estado centrado en el escalón brigada, que es el que fundamentalmente conducía las operaciones contra insurgencia. Pues aquí lo que se hace es destacar el papel que desempeñarán en las operaciones, pues todos los escalones por encima de brigada, como son, vuelve a recuperar las formaciones de ejército, cuerpo de ejército y división. Bien, ejército se nos va un poco de largo a las Fuerzas Armadas, o al ejército español o a cualquier otro ejército aliado, pero las claves y para el ejército de Estados Unidos también, por lo que voy a comentar un poco, son los escalones cuerpo de ejército y división, que van a ser los elementos de combinar fuegos, inteligencia y maniobras conjuntas, y es donde están realizando el esfuerzo principal de transformación el ejército americano, en recuperar las capacidades de estos dos escalones que se habían prácticamente abandonado durante tantos años de guerra contra la insurgencia. Aquí aprovecho para preguntarte cuál es la situación de España desde esta perspectiva orgánica, una cosa muy, muy concreta, ¿no? Luego ya al final hablaremos también de en qué se está traduciendo esto, o sea, la cuestión de las operaciones multidominio para las Fuerzas Armadas españolas. Pero por esto que planteas, ¿no?, de los diversos escalones, en España, si no recuerdo mal, tenemos ahora mismo 2 divisiones como tales, ¿no?, orgánicas, y luego hay un nivel de cuerpo de ejército que es el que tiene, que el mando como tal está en Valencia, el cuartel general terrestre de alta disponibilidad, ¿o es otra la estructura? No, esa es la estructura, y en España, pues, como no podía ser de otra manera, igual que la de nuestros aliados, pues estamos ahora centrados en recuperar esas capacidades de división y cuerpo de ejército que teníamos un poco aparcadas o dejadas de lado, y sobre todo que esas divisiones y cuerpos de ejército estén preparadas para enfrentarse a un adversario que hemos denominado tecnológicamente avanzado, pues un adversario similar a unas capacidades convencionales similares a las nuestras. Pues en ese sentido estamos totalmente en línea, y luego al final podemos un poco comentar, si quieres, qué es lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Aquí, para el ejército americano, el cuerpo de ejército es el más versátil, con capacidad para operar táctica y operacionalmente. Esta visión del ejército norteamericano también es la que tenemos en nuestro ejército español, y luego la división vuelve a ser la principal formación táctica para las operaciones de combate a gran escala, que es precisamente uno de los cambios estructurales más significativos que está realizando el ejército norteamericano. Y para ellos el escalón división, esto también es importante, es el escalón más bajo que utiliza las capacidades en múltiples dominios. No es lo mismo actuar en un entorno, luego veremos, en un entorno de operaciones multidominio, que tener capacidades multidominio. Y las brigadas... Eso me parece muy interesante, o sea, lo podemos subrayar, ¿no? Para los que nos escuchan. O sea, que ahora la división es pronto la unidad mínima para operaciones auténticamente multidominio. Claro, para el ejército americano, el escalón más bajo que utiliza capacidades operaciones multidominio es la división. En España lo vamos a dejar seguramente, todavía está en el ámbito de decisión si queda en división o en cuerpo de ejército. Pero independientemente de que quede en división o subamos todas las capacidades a cuerpo de ejército, lo que está claro es que la división va a tener que actuar en un entorno multidominio, y que va a tener que disponer de esas capacidades para actuar sobre todo en el ámbito ciber y en el ámbito ciberespacial y en el ámbito de la información. Uh-huh. Ok, qué interesante. Y lo importante es que las brigadas de combate siguen siendo lo que eran. Tienen nuevas capacidades, pero es la principal fuerza de maniobras interarmas para el combate próximo. Maniobran para destruir a las fuerzas enemigas, para ganar y mantener el terreno, y hostigar al enemigo para acabar con su voluntad de vencer. Sí, que es lo que venía siendo tradicionalmente, ¿no? Para la guerra más convencional era la unidad con todos los medios orgánicos para librar ese combate. Hay que dotarlas de ciertas capacidades para actuar en el ámbito ciberespacial y en el ámbito de la información, pero su misión principal sigue siendo el combate próximo. Uh-huh. El segundo principio es el de fuerza multidominio. Esto sí que es algo que se nos escapa de la mano, no solo a España, sino a Reino Unido, a Francia, a Alemania, a cualquier país aliado. La fuerza multidominio son unas estructuras específicas que ha diseñado el ejército americano para operar en múltiples dominios, y son las unidades que serían capaces de romper esas burbujas adosas del adversario. Serían como podríamos denominarlas, para entenderlas, como unas superbrigadas de fuegos letales y no letales en este entorno, con todas las capacidades necesarias para actuar en este entorno. La idea que tienen los americanos es crear solo cinco, y cada una de esas 5 asignársela a una de sus mandos regionales. Ya tienen 3 creadas. La primera entró en funcionamiento en el 2017 está en Washington para el mando regional Indo-Pacífico. La segunda está en Alemania, alineada con el mando regional de Europa y África, y la tercera se encuentra en Hawái, también orientada al teatro prioritario americano, que, como todos sabemos, es el Indo-Pacífico. O sea, esas fuerzas o formaciones multidominio no son fuerzas conjuntas, es decir, no es con tierra, mar y aire, sino que son específicamente del US Army. Y en efecto es muy reseñable que son multidominio, no en el sentido de que emplean la doctrina de las operaciones multidominio, sino que son específicas para este tipo de doctrina, y que son, por tanto, diferentes desde el punto de vista orgánico al resto de brigadas, porque son brigadas que tienen fuego de largo alcance y capacidades muy potentes de ciber y de defensa antiaérea, o sea, una cosa muy peculiar. Sí, es algo muy peculiar, y esto es algo muy específico del ejército americano.
Y se trataría, como te he comentado, de las fuerzas que son capaces de romper de abrir una brecha en esas burbujas del adversario. Claro, aquí lo que se me plantea, y no sé si va a salir ahora después cuando hablemos de OTAN, es si a nivel aliado hay idea de crear este tipo de brigadas aliadas. O sea, ya que los países no tienen medios para tener brigadas específicas multidominio, como estas que tiene Estados Unidos, el crear brigadas multidominio OTAN con componentes de diversos países aliados que estén participando en las mismas operaciones que las brigadas más convencionales que cada uno de los países tiene y que no son multidominio, aunque empleen doctrina multidominio. Que yo sepa, no. De hecho, el concepto de operaciones multidominio tiene pequeños matices dependiendo de los ojos con los que se mira. Entonces, el americano está muy centrado en romper esos sistemas A2AD del adversario y disponer de las capacidades necesarias para ello. La OTAN, de momento, que yo sepa, y de la información de que disponemos, que es la que puedo, pero de la que disponemos en fuentes abiertas, que es la que puedo comentar, la OTAN no está ahí todavía, ni mucho menos. La OTAN lo que está es fundamentalmente en el tercer principio, que es la clave, que es no lo denomina así la OTAN, pero que es la clave, que es lo que el ejército denominó que la convergencia, que era la integración rápida y sin fisura de los recursos empleados en todos los dominios, el espectro electromagnético y el entorno de la información. Y todo ello aprovechando las oportunidades que nos brindan los modernos procesos de mando y control y la iniciativa que proporciona el mando orientado a la misión. Pues aquí ya sí que nos podemos poner a pensar y aquí sí que todos estamos en la misma línea, en esa red de redes o sistema de redes que permitirá que cualquier dispositivo del campo de batalla conectarse con cualquier otro en el momento y lugar adecuado, ni necesario para alcanzar los efectos. Es decir, lo que estamos buscando es conectar a todos los sensores, efectores y responsables de la toma de decisión en un entorno único y sin fisuras que nos permita alcanzar esa superioridad en el enfrentamiento, que es lo que estamos buscando. Una pregunta también sobre la convergencia. ¿Esta convergencia se refiere a un estado de cosas o a una maniobra? O sea, me explico. O sea, si entendemos como convergencia, por ejemplo, una nube de combate, donde los diversos sensores y efectores estén conectados, se tenga una imagen de conjunto del campo de batalla y a partir de ahí se tomen decisiones. Eso sería lo que entendería como el estado de cosas, ¿no? Es una capacidad, una mega capacidad, ¿no?, que se desarrolla gracias a esa interconexión. O se entiende también la convergencia como una maniobra en la que se concentran los efectos en múltiples dominios sobre un punto concreto para, por ejemplo, romper esa burbuja A2AD. Ambos. Y ahí es la clave de que, pues, que de este concepto que todavía no está suficiente maduro y es donde está trabajando la alianza, donde está trabajando ya la Fuerza Conjunta norteamericana y donde estamos trabajando también en la Fuerza Conjunta española en lograr esa, podríamos decirle, convergencia total. Uh-huh. De hecho, uno de los aspectos, y ya de esta manera entramos con la visión conjunta norteamericana, como no podía ser de otra manera, el ejército de tierra no puede realizar operaciones multidominio por sí solo. Al final es un elemento más de esa evolución de la fuerza conjunta. Y en el año 2021 ya se aprobó un concepto conjunto norteamericano que le cambiaron levemente el nombre para diferenciarlo, que se le denomina, es el concepto de las operaciones conjuntas de todos los, podemos decir, concepto de operaciones conjuntas de todos los dominios. Joint All Domain Operation, que aquí ya trata de integrar las capacidades y recursos de todos los dominios y desarrollar procedimientos para operar simultáneamente
en aire, tierra, mar, espacio, ciberespacio e importante espectro electromagnético. Y Claro, aquí, eso es lo que te iba a preguntar antes y creo que ahora es el momento. Claro, no sé hasta qué punto eso tú, bueno, intuyes que se está dando o te está llegando de manera informal a partir de las reuniones que tenéis en el MCC, en el marco del proyecto. Entiendo que habrá también muchas batallas burocráticas por ver quién se lleva el gato al agua entre los diversos servicios de Estados Unidos, ¿no? De la Fuerza Espacial, de la Fuerza Aérea, los marines. claro, realmente el ejército americano, bueno, incluso las fuerzas conjuntas, las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen libertad, se expresan con libertad y con claridad. Y eso, este es uno de los aspectos principales que destacan en todas sus ideas y en las diferentes conferencias en las que dan. Y es que se requiere una coordinación y cooperación de todos los recursos no conocida hasta ahora y que cada departamento militar, cada mando conjunto, luego ciberespacio, el mando espacial, debe de reconsiderar cómo se llevan a cabo las operaciones en todo el espectro del conflicto y lo más importante es que hay que romper los silos que tradicionalmente han definido la forma de actuación de la fuerza conjunta norteamericana. Y claramente aquí cada ejército debe de dejar de buscar lo que hasta ahora ocurría, que era buscar la mejor solución para ese ejército / servicio y cambiar la mentalidad a que hay que buscar lo mejor para la fuerza conjunta. Está muy bien como declaración de intenciones. Otra cosa es cómo se consigue eso, ¿no? Porque es ir contra la cultura organizativa de cada servicio, en algunos casos de décadas o más, ¿no? En el caso de la Navy y el Army. O sea, una rivalidad Sí, secular. no, la rivalidad es terrible. Pero, de hecho, ellos al final van para adelante. De hecho, han identificado 6 capacidades funcionales fundamentales y cada una de estas se la han asignado a un servicio o un ejército que debe dirigir la solución al problema contando con el resto de los ejércitos o servicios. Y así, por ejemplo, bueno, yo imagino que el ejército de tierra no estará, no sé si estará muy satisfechos o no con la división que se ha hecho, pero todo el tema del mando y control se lo han asignado al ejército del aire. Y este es el reto, uno de los retos más complejos. De hecho, el ejército del aire, pues bueno, ellos sí que están acostumbrados a sus sistemas de mando y control, pero con un número limitado de sensores y efectores y puestos de mando. Pues ahora esta evolución del mando y control pues va a requerir la conexión de miles de ellos, de sensores, efectores y puestos de mando. Fuegos. Claro, es que no, a ver, es lógico porque en efecto el ejército del aire está muy acostumbrado a la guerra en red y bueno, en el caso de España, por ejemplo, está el FCAS, que uno de los elementos fundamentales es la nube de combate, ¿no? Que además ahí detrás está Indra. Sí, sí. O sea, yo estoy muy acostumbrado a lo que es guerra en red, pero es que lo que comentas, estamos hablando de un orden de magnitud muy superior, ¿no? A los sensores y efectores que tienes que contemplar. Sí. Pero bueno, aquí el aspecto clave es que ya se acabó el mando y control del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire, y el mando y control tiene que ser único. Con fuego se lo han asignado a la armada y la logística se la han asignado al ejército de tierra. Pero la logística es capaz de trasladar, de mover recursos y garantizar el apoyo logístico en una zona de enfrentamiento y en una zona compleja y de enfrentamiento armado, de conflicto armado. Y luego les quedan 2 que no tengo yo noticias todavía de a quién les han asignado, que es todo lo relativo a la ventaja de la información. Y luego han incluido aparte la defensa aérea y la defensa de misiles integrada, incluyendo ahí las capacidades nucleares.
Y de esta manera, pues yo creo, al final me he extendido un poco más de la cuenta con el ejército, con la visión americana, pero yo creo que es interesante para luego entender cómo ha adoptado este concepto la alianza. Genial, sí, sí, no te preocupes por el tiempo, porque es que esto, a ver, es un tema, por un lado, fundamental, porque si no hay un cambio de paradigma, que además dudo por, no sé, por un salto tecnológico derivado de meter en todo esto la inteligencia artificial o otro tipo de game changer descomunal, que no creo, en el sentido de que vaya en contra de la filosofía de fondo, porque la creciente robotización del campo de batalla, ese mayor protagonismo de la inteligencia artificial es casi un elemento indispensable también para que esto salga adelante, o que haya un cambio de paradigma geopolítico, que tampoco parece que vaya a ser el caso, ¿no? Al menos en el futuro previsible. Este es un tema nuclear para entender cómo operan las Fuerzas Armadas en los próximos años, de modo que vamos bien de tiempo, porque yo creo que merece la pena entrar a los detalles. Muy bien, pues la OTAN, la alianza, pues al final, a través de la campaña multinacional de desarrollo de capacidades, como hemos comentado al principio de nuestra charla, y a través de otra serie de reuniones internacionales, de conferencias y demás, pues bueno, Estados Unidos ha ido intentando y promover esta evolución de las operaciones conjuntas hacia las operaciones multidominio. Ha habido muchísimo debate, son 34 aliados, cada uno con diferentes capacidades, con diferentes entendimientos de las operaciones, con diferentes percepciones de amenazas, diferentes importancias de unos dominios u otros, pero en el año 2022 ya aprobó su concepto sobre las operaciones multidominio. Un concepto que realizó el mando aliado de transformación. Y fundamentalmente el aspecto clave ya para lanzar este concepto de operaciones multidominio, pues nos vino tras la aprobación del último concepto estratégico que como todos sabéis, se produjo en Madrid en verano del año 2021. Pues bien, pues a partir de ese momento la alianza empieza a valorar pues que fundamentalmente la actitud de Rusia en Ucrania requiere replantearse cómo son las operaciones militares y cómo va a ser la guerra en el corto, medio y largo plazo. Y a partir de ahí empieza a comentar que la capacidad para realizar operaciones multidominio se va a convertir en un elemento clave para su transformación. Entonces, durante todos estos años, pues la Alianza ha incorporado en su planeamiento, ha comenzado a incorporar las capacidades y amenazas espaciales y del ciberespacio en su planificación militar. A lo largo de estos años también ha incluido el ciberespacio y el espacio como nuevos dominios de operaciones. Cada vez también la alianza es consciente que necesita esa capacidad de fusionar información en todos los dominios y entornos. Y un aspecto muy importante que ahora tocaremos con algo más de detalle es optimizar la actividad multidominio entre actores militares y no militares hacia un resultado unificado. Hay una cosa muy interesante de lo que has comentado y que me interesa en particular por su componente político, que es que la OTAN acepta de una manera más plena las operaciones multidominio tras la cumbre de Madrid del año pasado, o sea, de 2022, ya con la guerra de Ucrania comenzada. O sea, que en este sentido, la guerra de Ucrania ha sido un impulsor decisivo para que la OTAN sea más sensible a este tipo de operaciones. Claro, la actitud de Rusia desde el año 2014 hizo que la OTAN fuese evolucionando y recuperando sus capacidades de disuasión y defensa, que las tenía tan poco, que habían dejado de ser
dejado de ser prioritaria. Yo creo que todos conoceréis cómo poco a poco la postura de la OTAN fue evolucionando, fue creando una serie de fuerzas, creando las VJTF, las fuerzas yo no sé si habrás comentado en algún podcast cómo ha ido evolucionando la postura de la OTAN a lo largo de estos años hasta crear una verdadera estructura de disuasión y defensa en el flanco oeste. Sí, incluyendo, por ejemplo, el despliegue de una agrupación táctica, ¿no?, española mecanizada en Letonia. O sea, que es algo que no se esperaba, ¿no? Eso parte de una fuerza multinacional que lidera... Un batallón, sí, multinacional ahí, sí, de la FP. Pues ha ido incrementando esa postura y el elemento clave ya estaba previsto toda esa evolución que conceptualmente no se había trasladado al concepto estratégico de la OTAN, ya estaba previsto trasladarlo al concepto de Madrid, pero la nueva intervención, la nueva invasión de Rusia en Ucrania no ha hecho otra cosa sino que, como no podía hacer de otra manera, pues acelerar los acontecimientos y sobre todo aspectos que a lo mejor desde el punto de vista militar estaban más claros, pues fuesen asumidos por el nivel político. Claro, aquí la pregunta es si luego va a haber, además de claridad de visión, o sea, de aceptar como tal la doctrina de las operaciones de multidominio, y también entiendo de una adaptación a las peculiaridades del teatro europeo, que son muy diferentes a las del Pacífico, si luego también va a haber voluntad política para respaldar presupuestariamente los cambios que esto entraña, ¿no? Por ejemplo, en términos de materiales, lo que antes comentábamos de que los americanos van a generar brigadas específicas multidominio, además que no van a ser baratas viendo el inventario que tienen en su haber. Y bueno, pues si los europeos serán capaces de emularles, generando también capacidades similares. Bueno, ese es el gran reto. Yo creo que, pues, que al final, bueno, lo mismo que está ocurriendo en España está ocurriendo en todos los países europeos. Pues bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus situaciones, pues se va incrementando los presupuestos de defensa. En teoría tienen el objetivo que se han comprometido todos los aliados de alcanzar el 2%. Pero ya se están dando pasos, e incluso en España lo estamos viendo que capacidades que habíamos perdido hace muchos años, pues bueno, van a tardar a lo mejor un poco en llegar, pero bueno, pues ya se están dando los pasos para que recuperemos, por ejemplo, la artillería cohete, adquirir municiones de precisión, todo el tema de drones está dando un fuerte impulso, mejorar las capacidades de artillería antiaérea, de ingenieros también. Hay que mejorar muchas capacidades, pero se están dando los pasos. Mientras más capacidades recuperemos, mientras más fuertes seamos, más nuestra capacidad de disuasión será mayor. Pero se están dando pasos. Es lo que... Bien, vale. O sea, que esto no es un mero ejercicio teórico, sino que se están viendo realidades todavía por desarrollar, pero ciertas realidades tangibles sobre terreno, ¿no? En términos de adquisición de materiales y pronto desarrollo de capacidades militares. Claro, y luego importantísimo, pues bueno, imagino que lo sabrás también, bueno, lo has comentado antes, esa nube de combate que estamos trabajando y que estamos tratando de adquirir, al final va a ser el elemento que realmente va a permitir esa posibilidad de conectar a los miles de elementos que va a haber distribuidos por el campo de batalla. Uh-huh. Pues si quieres pasamos a la definición que da la OTAN, que es bastante interesante, y comentamos una serie de aspectos claves. Vale, genial. Porque las operaciones multidominio están relacionadas fundamentalmente para la OTAN, y así es exactamente igual la visión española y la americana, con el instrumento de poder militar, pero que ese instrumento de poder debe sincronizarse con el resto de los instrumentos, con el diplomático, información
y económicos para lograr efectos convergentes a la velocidad que requieren las operaciones actuales. También afirma que toda actividad militar se desarrolla a través de los 5 dominios operativos: marítimo, terrestre, aeroespacial y ciberespacial, y que el aspecto clave será la coordinación de las actividades militares en todos los ámbitos y entornos para alcanzar los efectos deseados, sincronizadas con actividades no militares para crear opciones a medida que se producen efectos convergentes a la velocidad de relevancia. Y por último, que los efectos se producirán en 3 dimensiones: físicas, virtuales y cognitivas. Aquí, en la definición OTA emplean una palabra que en España utilizamos poco, pero que nos viene a decir mucho, que es el orquestar. La definición viene a decir orquestar actividades. Orquestar, pues tenemos que pensar en una orquesta, como el director de esa orquesta es capaz de con un leve movimiento de sus manos, pues sincronizar los sonidos de todos los componentes de esa orquesta para al final alcanzar el resultado deseado, que en este caso es obtener una música excelente. Pues eso sería la traducción del americano de esa idea de convergencia. Sí, sería, y es el aspecto clave en el que está trabajando la OTAN. Y de una manera esquemática, por resumirte las ideas, pues la primera ya la hemos mencionado, pero es importante, que es consecución de objetivos militares en todos los ámbitos y entornos, pero reconociendo que hay muchos actores que pueden contribuir colectivamente al éxito militar. De hecho, pues la alianza reconoce más que las respuestas recientes de Estados miembros de la OTAN muchas veces, pues la inmensa mayoría frente a nuestros adversarios, pues están centradas en sanciones económicas, en campañas de información y en actividades diplomáticas. Pues bien, lo que propone es que todas esas respuestas tienen que estar también, o de una manera u otra, hay que sincronizarlas también con los objetivos militares. La segunda idea que lanza la OTAN es que es una evolución de las operaciones conjuntas, precisamente en lo que me habías preguntado antes, en un enfoque más centrado en los dominios y para abarcar mejor las capacidades espaciales y ciberespaciales. Y importante también disponer de capacidades no militares en las guerras futuras, que este es uno de los aspectos más complejos de encajar en las tradicionales operaciones conjuntas. Y aquí, fundamentalmente, pues se está pensando en el ámbito en el ámbito espacial, en el ámbito ciberespacial y en todo lo que tiene que ver con las actividades que se desarrollan en el entorno de la información, en el que no solo otros instrumentos de poder, sino que empresas, grandes corporaciones que no tienen un carácter militar, hay que conseguir atraerlos y que se integren ya con la alianza en la fase de planeamiento de las operaciones militares. En teoría, sin que implique ninguna forma de primacía militar. Y esto incluyendo la zona gris. No solamente operaciones militares en un contexto de guerra, sino también en zona gris, ¿no? Sí, por eso. Esto complicado. Claro, entonces ahí lo que te preguntaría, porque de esto tenemos experiencia los dos, la tercera iteración del MCDC de Counter Hybrid Warfare consistió precisamente en utilizando como plantilla el AJP5 de OTAN, o sea, el sistema de planeamiento de operaciones de OTAN, el tener presente lo híbrido ahí, ¿no? Sí. Esto va en la misma dirección. Va en la misma dirección. De hecho, el documento que hicimos, si lo recuerdan bien, estaba centrado en el nivel estratégico. Aunque con estratégico o estratégico operacional. Sí.
Con lo cual ahí sentábamos las bases fundamentalmente, ahí sentábamos las bases de dónde había que mirar y de cómo había que implicarlos. Pero este es uno de los grandes retos que se plantea la alianza. De hecho, yo diría que de sus publicaciones en Internet, de los múltiples comunicados que realiza el mando ACT, el mando aliado de transformación, este es el principal reto y donde ahora están más, son muchos, ahora comentaremos otros, pero este es el que ven más complejo y donde insisten, en el que la necesidad de sincronizar con actores no militares. Claro, es más complejo porque, bueno, es que evidentemente es mucho más complejo porque una cosa es la guerra con toda su destrucción, pero otra cosa es la zona gris, con la variedad además de matices de grises que hay y de posibles escenarios y al mismo tiempo la importancia que tiene porque, bueno, pues gracias a Dios una guerra con Rusia, entre OTAN y Rusia, estamos viendo que es complicado que llegue por el poder disuasor que tienen las armas nucleares. Sin embargo, la competición, por ejemplo, con Rusia, entre OTAN y Rusia, está servida para los próximos años, sea cual sea el resultado en Ucrania, en el campo de batalla. O sea, va a haber una mala sangre por parte de Rusia después de, por ejemplo, pues toda la ayuda que se le ha prestado a Ucrania que va a tener consecuencias en la zona gris. O sea, que este es un tema complejo, pero al mismo tiempo imprescindible. Y polifacético, ¿no? Por las múltiples medidas que puede tomar la otra parte y cómo haya que responder. Esto es un gran reto y podemos ver el ejemplo de los satélites de Elon Musk, ¿no? Sí. Que como en un determinado momento fueron claves para garantizar el mando y control ucraniano y para mantener todos los servicios del gobierno de Ucrania, y como en un momento determinado vino a decir que apagaba la señal de satélites porque no quería provocar una tercera guerra mundial, cuando Ucrania pasó operaciones ofensivas sobre Crimea. Y tiempo después a ofrecer la cobertura de Starlink sobre Gaza, una vez que los israelíes cortaron la comunicación en la franja, para mosqueo monumental de Israel. Pues sí. Esto es algo que cuando en 2018 hablábamos de actores empoderados que iban a influir en las operaciones y demás, pues bueno, lo escribíamos, pero no teníamos ejemplos claros. Y ahora, fíjate, 5 años más tarde ya esto está sucediendo. Sí. Un gran reto, sí. Sí. Otro aspecto en el que la alianza hace también muchísimo hincapié es la transformación digital como la vía para alcanzar esa evolución. Es decir, que la alianza tiene que convertirse en una organización centrada en datos, otro reto complejo, que comparte, intercambia y explota como recurso estratégico para lograr sus objetivos. Y esta transformación digital es la que va a permitir esa imagen única del campo de batalla, el disponer de herramientas compartidas, que al final es lo que va a permitir esa toma de decisión mucho más rápida y realizar esas operaciones multidominio. El cuarto aspecto es el relativo a la necesidad de disponer de ese mando y control colaborativo, ágil y capacitado, en el que sea también complicada, porque además de una colaboración mucho más amplia entre los mandos militares que ya hemos comentado, es fundamental incluir en esa red de mando y control a todos los actores no militares que comprendan y utilicen las capacidades, que todos sean capaces, pues eso, de comprender las capacidades que no dependen directamente de su estructura de mando y control. En el caso de España, el mando de las operaciones como tal depende del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, que es conjunto, pero mi pregunta sería, si se asume esta doctrina de operaciones multidominio, ¿hasta qué nivel inferior será también multidominio ese mando? O sea, por ejemplo, a nivel de cuerpo de ejército,
aunque sea un cuerpo de ejército que esté en la orgánica del ejército de tierra y que evidentemente está supeditado al mando de operaciones conjunto, tendría también elementos multidominio en el sentido de tendría oficiales de enlace de la Armada y del aire, para el caso concreto de España, o incluso a nivel de división. O sea, ¿hasta qué nivel llegaría esa idea de los multidominio participando en la toma de decisiones? En España estamos pensando eso, estamos todavía moviéndonos en los conceptos. Y en España estamos pensando que tiene que ser cuerpo de ejército. El que tenga, realmente tenemos que pensar, pues, las capacidades que tiene, las capacidades del presupuesto que tiene y las unidades que tiene el ejército norteamericano y las que tenemos aquí al otro lado del Atlántico. Entonces, nuestra idea es que el cuerpo de ejército es el que realmente va a tener todas esas capacidades para operar en el multidominio. Y el que va a disponer, pues, sobre todo de todos estos nuevos dominios en la Fuerza Armada Española los denominamos ámbitos, pues en el ámbito cognitivo y en el ámbito cibernético, el que va a tener suficientes capacidades para planear y conducir operaciones. Vale, o sea, que está todavía por desarrollar. O sea, tampoco te quiero que, en fin, que hagas una declaración oficial de algo que no eres, ¿no? Pero sí, que estaría por ver si, por ejemplo, ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que ahora mismo es el nivel del cuerpo de ejército en España, también integraría oficiales de la Armada y del aire. O sea, eso estaría por ver, no está todavía definido. Eso estaría todavía por ver. Lo que sí estamos ya definiendo son las capacidades que tiene que tener en el ámbito cognitivo y en el ámbito cibernético, para que pueda realizar operaciones y actuar y planear y realizar operaciones en estos ámbitos también. Y ya por concluir con la OTAN, para ya pasamos al ejército, a las Fuerzas Armadas Españolas, algo que has comentado, las operaciones multidominio pues van a requerir pues aprovechamiento eficaz de la tecnología, de las nuevas tecnologías que proporciona la información y todas ventajas en toma de decisiones. Aquí estamos hablando pues que hay que incorporar la inteligencia artificial, que la OTAN manifiesta pues que es una prioridad, su desarrollo, como que es el que va a revolucionar el proceso de vigilancia, adquisición y reconocimiento de objetivos, la que va a aumentar la velocidad y precisión de análisis de datos, o la que va a acelerar la capacidad de compresión y decisión en todos los escalones de mando. Y por último, algo con lo que empezamos es el cambio de mentalidad para garantizar que la alianza está totalmente habilitada para las operaciones multidominio. Y aquí se insiste sobre todo en los niveles más altos, en los escalones más altos, que deben de cambiar de mentalidad para comenzar a pensar en múltiples dominios, entendiendo lo que se puede lograr en áreas donde ellos no son expertos. Ahí entran componentes más intangibles, pero fundamentales, y que hemos tratado en otros episodios, como es el tema del liderazgo y del cambio de cultura organizacional, que hemos tratado con el teniente general Gant sobre liderazgo y luego con el coronel Ignacio Gabaldón sobre también liderazgo y cambio de cultura organizativa en el ejército de tierra. Exactamente. Y luego con incorporar personal militar, pues experto en pues, esas nuevas tecnologías, mucho experto en ciber, inteligencia, y considerar pues que al final tan importante es un soldado delante de un ordenador que un combatiente en primera línea. Entender que muchas de estas personas tienen unas perspectivas diferentes, una forma de pensar, una forma novedosa de aplicar sus conocimientos y todo esto requiere que nos vayamos adaptando. Y sobre todo un aspecto muy importante, que no todos los militares, que no todos los combatientes tenemos que estar generados, organizados por el mismo patrón. Sí, o sea, es que esto es muy parecido, ahí es fácil establecer paralelismos con otro tipo de
organizaciones, por ejemplo, de empresas, que van a trabajar y que están trabajando ya en un nuevo modelo económico, ¿no? La industria 4.0, las grandes tecnológicas, es otra forma de hacer las cosas, ¿no? No solamente por las herramientas que emplean y los productos que elaboran, sino por cómo se realiza el trabajo y cómo sacar al mismo tiempo lo mejor de los talentos de cada persona. Exactamente. Con la diferencia de que, pues no sé, Google no existía hace 40 años, pero es que las Fuerzas Armadas existen desde hace siglos, con lo cual arrastran unas inercias, como vimos en aquel capítulo. Decía que la universidad es igual, ¿no? Porque la Universidad de Granada tiene también 5 siglos y que eso no es tan sencillo de cambiar, ¿no? Tan radicalmente. Claro, por eso desde el primer momento lo vieron claro. El elemento clave era todo muy importante, pero sin cambio de mentalidad no estaremos habilitados para realizar operaciones multidominio. Y si te parece, ya pasamos a España, las Fuerzas Armadas Españolas. Fantástico. Aunque ya poco más tendremos que comentar porque casi todo está dicho. Lo que sí podíamos comenzar diciendo es que para que os hagáis una idea de la importancia que se le dan a las operaciones multidominio en nuestras Fuerzas Armadas, ya hace casi 2 años, yo no sé si lo habrás visto tú o te habrás fijado, en diciembre del 21 se adoptó como el lema del Estado Mayor de la Defensa la integración en el multidominio. Pues bien, en España, pues igual que en el resto de los países aliados, toda esta corriente de ideas, un poco de revolución de la forma de combatir, nos llegó también y ya en el año 2020 aquí sí que fuimos uno de los primeros ejércitos aliados en que aprobamos una nota conceptual relativa a las operaciones multidominio. Todavía en la alianza se seguía, todavía se estaba discutiendo, no estaban las ideas claras, pero aquí sí se sacó un documento súper interesante, que era una visión muy inicial de qué pensábamos que eran las operaciones multidominio. Y de hecho, ese documento está también abierto y se puede acceder de él a través de Internet. Es un concepto exploratorio de las operaciones, nota conceptual sobre las operaciones multidominio. Y ya posteriormente... ¿Y eso es del MADOC o es del...? No, eso es de nivel conjunto. del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos. Sí. Sí, del EMAD, o sea, del EMAD, de Macón y del la Estado División Mayor de de la Defensa. y División de Preparación de las Fuerzas. En ese documento ya participamos, ya colaboramos y luego, paralelamente al desarrollo del documento del Mando Conjunto de Desarrollo de Conceptos, ya se ha desarrollado otro concepto sobre evolución de la fuerza conjunta hacia las operaciones multidominio, que creo recordar que no me acuerdo muy bien si se ha aprobado a primeros... este mismo año, en marzo del 23, se aprobó el concepto exploratorio evolución de la fuerza conjunta hacia las operaciones multidominio, que toma como referencia la nota conceptual de 2020 y prácticamente incorpora todas las ideas que hemos comentado de la OTAN. Entonces, por comentarlos, podríamos decir los 4 aspectos claves que incluye el documento español. Prácticamente tres lo hemos comentado y uno, pues bueno, es un pequeño matiz por comentar algo diferente, pero de una u otra manera está totalmente alineado con el documento de la Alianza. Y es la necesidad de un mayor esfuerzo de coordinación, de la ruptura del esquema tradicional entre mando componente, ámbito de actuación, ámbito de efectos. Lo importante son los efectos a conseguir y lo va a proporcionar aquel instrumento, aquella capacidad que pueda producir los mejores efectos en el momento deseado. Pero tenemos que irnos ya olvidando de las operaciones del componente aéreo, a continuación entre el componente terrestre, etcétera. La fuerza conjunta tiene que ser capaz de tener esa visión común de ese mapa situacional de toda la operación y solicitar
y solicitar efectos. Y esos efectos los proporcionará aquella herramienta, aquel instrumento, aquella unidad que tenga las capacidades para actuar en ese momento. ¿Y ahora mismo en qué fase de desarrollo está en España? O sea, está aprobado como, digamos, como concepto, ¿no? Pero esto se ha empezado a experimentar y además, más allá de algún board game, si se ha realizado, ¿está previsto algún tipo de ejercicio ya real donde se integren este tipo de ideas? Pues estamos en ello. Vamos a recordar que estamos todavía en el mundo de los conceptos, que estamos identificando una serie de capacidades con que hay que dotar a las Fuerzas Armadas y que hay que continuar experimentándolas y validándolas antes de convertirlas en doctrina. Lo que sí es una realidad ya es la integración del ciberespacio en operaciones. Aquí llevamos ya desde el año 2014 en que desde el mando conjunto se realizan ejercicios en que se pone en práctica y se evalúa la integración de los mandos componentes en el planeamiento y conducción de las operaciones. En cuanto al mando y control, que es uno de los aspectos claves, como hemos mencionado, a nivel defensa se está trabajando en el desarrollo de esa nube de combate que permita conectar a todos los sensores, efectores y responsables de toma de decisiones. Y se están realizando algunos ejercicios también a nivel conjunto. Pero aquí donde ya sí tenemos ejercicios completos son en los niveles específicos. En el caso del Ejército de Tierra, el liderazgo en todo lo que tiene que ver con multidominio lo está ejerciendo el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad con su otra bandera de Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN. Ya sea con una u otra bandera, está avanzando mucho en determinados aspectos como el tema de mando y control. Tienen una serie de ejercicios que se llaman Variant Lean, que son los ejercicios más importantes que realizan este año. Y, por ejemplo, en este año, en el mes de octubre, finalizó el ejercicio principal de este año en el que se practicaron nuevos procedimientos, se puso en práctica su nuevo concepto de estructura de puesto de mando y se emplearon nuevas herramientas de mando y control y ya operando y actuando en un entorno multidominio. En el ámbito cognitivo, que es el ámbito que realmente nos está costando más incorporar al nivel. El ámbito cognitivo siempre ha sido parte de las operaciones, pero al nivel en el que hay que incorporarlo e integrarlo, ha adquirido unas dimensiones considerables. Ahí también el esfuerzo de liderazgo en el Ejército de Tierra lo está realizando el NRDC, que no solo está liderando la contribución nacional, sino la internacional de la Alianza, buscando soluciones para todo lo que tiene que ver con lo que han venido a denominar valoración del entorno de la información. Y ya como unidades específicas en Ejército de Tierra tenemos el Regimiento de Operaciones de Información, que está también ubicado físicamente en Valencia, pero que depende de la Fuerza Terrestre, no de ese Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, y tiene una serie de ejercicios que se denominan doble rayo y que, por ejemplo, este año ha estado ya trabajando y desarrollando las capacidades de proporcionando apoyo a los escalones división y brigada en todo lo que tiene que ver con las operaciones de información y con todas las actividades en ese entorno de información. Uh-huh. La segunda idea, que también la hemos comentado con amplitud, es ampliar el espacio de competición de las Fuerzas Armadas a lo que hemos comentado, a la zona gris. Hay que tener las capacidades preparadas y para actuar en zona gris. La tercera idea sería mayor integración con el resto de los instrumentos de poder del Estado. Y por último, por marcar un pequeño detalle que a lo mejor no hemos tocado o la OTAN no ha descendido a este detalle, es disponer de capacidades resilientes para actuar en entornos degradados.
Y también el documento pues, viene a decirnos prácticamente lo mismo que la alianza, que la transformación digital es la base sobre la que se apoyarán los elementos clave de las operaciones multidominio. Y por no aburrir, prácticamente las mismas ideas que hemos comentado para la alianza son válidas para España. Interoperabilidad, conectividad entre todos los actores, sistemas de mando y control capaces, incorporación de tecnologías emergentes disruptivas y por supuesto, el cambio de mentalidad. Claro, aquí está el gran interrogante de si habrá luego recursos para llevarlo a cabo, porque esto es una transformación también desde el punto de vista material muy relevante. Sí, sí. Pero no olvidemos que, Maestro, lo has comentado, lo importante es el cambio de mentalidad. Y los americanos lo apuntan. Vamos a cambiar de mentalidad, vamos a empezar a trabajar con lo que tenemos y poco a poco la tecnología y las capacidades que vayamos obteniendo nos irán resolviendo el resto de los problemas. Pero vamos a empezar con lo que tenemos, ¿no? Con ese cambio de mentalidad, con los recursos disponibles y luego ya ir sumando, ¿no? Más medios. Y sobre todo una vez que las tecnologías, el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data o la computación cuántica nos vaya permitiendo mejorar todas las capacidades, las iremos incorporando. Y en esa línea estamos. Y claro, esto afecta al proyecto de Fuerza 2035, que es específico del Ejército de Tierra, además. En el caso del Ejército de Tierra, hace solo unos meses hemos finalizado la revisión de unos documentos conceptuales que elaboramos ya hace 4 años en el 2019 y que desarrollaban las capacidades que íbamos a requerir y que ya habíamos identificado de manera general en el documento Entorno Operativo Terrestre Futuro. En estos conceptos de combate y conceptos de transformación, detallábamos cómo tendríamos que combatir en ese horizonte 2035 y en el segundo, en los conceptos de transformación, cuáles serían las estructuras orgánicas y los medios materiales necesarios. Esta revisión ha durado todo el año, prácticamente todo el año 2023 y fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido incorporar las lecciones aprendidas de los últimos conflictos, especialmente de la guerra de Ucrania, la evolución, cómo han ido evolucionando las nuevas tecnologías, las implicaciones de nuevos conceptos como el de multidominio, que empezamos ya a entender de una manera más clara y qué va a suponer esto para las fuerzas terrestres, los resultados de la experimentación que hemos realizado durante estos 4 años y además un aspecto muy importante es que hemos incorporado los escalones de división y cuerpo de ejército y todas las capacidades que van a necesitar para cumplir sus cometidos y que son los que realmente van a permitir operar a las fuerzas terrestres en estos entornos multidominios como parte de la fuerza conjunta. Sí, porque además es que el 2035, aunque parezca lejano, está a la vuelta de la esquina, sobre todo en lo que es la adquisición de esos materiales, teniendo en cuenta pues el tiempo que eso entraña, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido definir tres horizontes temporales para identificar unos resultados que sean alcanzables y medibles y progresivamente iremos incorporando las nuevas capacidades en función de la tecnología disponible. El primer horizonte sí que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, que es el año 2026, en el que dispondremos de lo que hemos venido a denominar una fuerza posible, en el que el aspecto más significativo es que ya incorporará, no la totalidad, pero ya empezará a incorporar plataformas de 8x8 junto con otras capacidades de apoyo y aquí se conjugarán la permanencia de los sistemas que están actualmente en curso con los nuevos sistemas que se vayan incorporando. El siguiente horizonte nos vamos ya al año 2030, que hemos denominado fuerza avanzada, que ya se debe de ir pareciendo al estado final perseguido y en el que vamos a ir incorporando pues, ya tecnologías de generaciones más avanzadas.
Y el último horizonte, el año 2035, en el que consideramos, y nuestra meta es haber completado la transformación de las fuerzas terrestres, alcanzaremos lo que hemos venido a denominar la fuerza de ventaja, que va a venir a incorporar ya esas capacidades y esas tecnologías disruptivas de las que hemos venido hablando y son las que nos van a permitir operar frente a cualquier reto derivado de ese entorno operativo. Y comentarte también que para cada uno de esos horizontes, en los conceptos de transformación, hemos definido en detalle qué capacidades vamos a requerir, cuáles son las capacidades a alcanzar para esas tres fuerzas. Y conforme estén disponibles, los experimentaremos según un plan que hemos elaborado desde el MADOC y que dirigiremos desde aquí y desarrollaremos en colaboración con todas las unidades del Ejército de Tierra. Oye, Bonifacio, pues 1.000.000 de gracias, porque bueno, los que nos escuchan y que hayan llegado hasta aquí, que son gente que le interesa mucho los temas militares, yo creo que son conscientes, pero aún así lo resalto, ¿no? Es un privilegio lo que nos acabas de contar y además que seas tú, que eres uno de los protagonistas en todo este proceso, el que nos hayas explicado de una forma tan detallada y tan didáctica en qué consisten las operaciones multidominio desde su origen en Estados Unidos, su adaptación en OTAN y lo que implica para las Fuerzas Armadas Españolas. O sea, es un episodio 10 y es un episodio que es un privilegio, ¿no? El tenerte aquí, o sea, disponer de todo este conocimiento que nos has brindado. Así que muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti por contar con nosotros y al final lo importante es divulgar el conocimiento y que estas ideas que en principio parecen tan complicadas se puedan entender, porque al final tenemos que evolucionar en la forma de combatir y no solo los militares debemos entenderlo, sino el resto de la sociedad. Genial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Javier.